Se avecina otro escándalo, similar al Minich-Gate, el Bakanov-Gate. ¿Por qué se llamará así? Porque hoy se ha sabido que la Oficina Nacional Anticorrupción ha abierto un caso contra el ex jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov. Y no solo contra él, sino también respecto al señor Naumov. Andriy Naumov, amigos, era la mano derecha de Bakanov durante su mandato en el SBU y fue jefe de la Dirección Principal de Seguridad Interna del Servicio de Seguridad de Ucrania hasta 2021. Aproximadamente hasta el verano, es decir, ¿de qué se les acusa ahora a estos dos? Repito, esto no es una sospecha, sino el registro de un caso basado en materiales audiovisuales que la NABU pudo observar hace 2 días en el programa de un activista social y político llamado Borislav Boresa. Más adelante hablaré de esto. La parte cuarta del artículo 368 del Código Penal, así como la parte cuarta del artículo 369, de hecho lo mismo de lo que acusan ahora a Yulia Timoshenko, un beneficio indebido similar, y así sucesivamente, y cosas por el estilo. Todo está relacionado con el dinero, los sobornos y las exigencias. La trama de este caso es la siguiente. El jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Iván Bakanov, quien, de hecho, según el testimonio de una persona, luego diré exactamente de quién se trata, era el intermediario entre, en realidad, Andriy Naumov, jefe del Departamento Principal de Seguridad Interna, y Volodymyr Zelensky. La esencia de esta conexión consistía en crear para las personas interesadas, ya sean partes jurídicas o físicas, ciertas facilidades o dificultades, como si fuera un proyecto empresarial en relación con la aplicación o no aplicación de las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Las sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa son un proyecto empresarial que organizó Naumov con la ayuda, el encubrimiento y el respaldo de Bakanov, quien era bastante cercano. Y posiblemente aún lo sea, no lo sé, con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bakanov dejó su cargo, como recordarán, tras el escándalo relacionado con el descubrimiento de la presencia de la huella rusa, de hecho de agentes rusos, en su círculo más cercano, y con las acusaciones o críticas y sospechas que, sin embargo, nunca se formalizaron legalmente respecto a la posible entrega del sur de Ucrania, Chonhar y así sucesivamente. Es decir, esta historia ahora está resurgiendo, ahora está siendo reanimada. No hubo ningún caso contra Bakanov. Durante estos 3, 4 años, él vivió tranquilamente. Sé que ahora es miembro de la Asociación de Abogados, obtuvo su licencia en la región de Poltava. Es decir, todo esto es información pública, se puede encontrar. Entonces, ¿qué pasó? El 17 de enero, en el canal de YouTube popular de Borislav Bereza. Bueno, realmente es un canal de YouTube popular, no se puede negar. Y como pueden ver, en solo 2 días esta entrevista ya tiene más de 283,000 visualizaciones. Apareció allí una persona así, Seri Vagañán. Lo pueden ver a la izquierda en el encuadre. Y a la derecha está Borislav Bereza. Seri Vagañán es un empresario de Odessa, quien en la entrevista con Borislav Bereza afirma que le ofrecieron insistentemente 3 veces encabezar la administración regional de Odessa. Pero según Vagañán, por eso había que pagar $20 millones. ¿Pagarle a quién? Pagarle, de hecho, a Andriy Naumov, Iván Bakanov y así sucesivamente. También cuenta cosas simplemente increíbles sobre una tarifa para los negocios del 50% de las ganancias. Y en ese momento, Seri Vagañán se dedicaba a la exportación de productos de grano. Es decir, estaba relacionado con la exportación de cereales y ganaba dinero comerciando con estos cereales. Al principio, dice, yo llevaba allí una parte, prestaba servicios, construía casas, compraba coches, joyas caras y luego me pusieron una tarifa, él dice. Y así es el 50%, esa es la historia. Y aquí Vagañán entonces pensó que tal vez eso era demasiado caro. Pero ¿por qué Vagañán guardó silencio casi 4 años? No está claro y ahora es que ha contado todo esto. Y por cierto, mi impresión personal sobre esta entrevista, ustedes por supuesto véanla por sí mismos, pero me parece que es una historia que está bastante guionizada, alguien interesado, pero bastante mecánica. Borislav Bereza, en ese estilo, hace interesante la entrevista. Bueno, no parece un interrogatorio, pero sí es bastante directa y clara. Las preguntas y las respuestas son bastante, bueno, casi memorizadas. ¿Es verdad o no es verdad?
Pero parece que esta entrevista surgió justo ahora y tal vez fue iniciada con algún propósito y por eso apareció. Justo en este momento, cuando estamos viendo todo esto, está ocurriendo algo allí con Timoshenko. Por ejemplo, sí, cuando cambia la política de personal allí de manera bastante significativa, incluso en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Y entonces aparece esta entrevista. En resumen, la venta de sanciones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, la extorsión de millones de dólares y el tráfico de cargos. Estas son las principales acusaciones que ahora está haciendo Sergei Bagañán. Sergei Bagañán nunca llegó a ser ningún jefe regional en la región de Odessa. En cambio, salió de Ucrania incluso antes de la invasión a gran escala y permanece en el extranjero. Y él mismo dice que simplemente tiene miedo de regresar a Ucrania porque podría enfrentarse a represalias y ahora ya no puede soportarlo y por eso está contando todo esto. La versión de Bakanov, bueno, por supuesto, apareció. Aunque apareció en una fuente bastante inesperada, el político de Strana. Y en este canal de Telegram, Bakanov comentó, según afirma el político de Strana, verán, el ex jefe del SBU, Iván Bakanov, considera que las acusaciones de corrupción en su contra, que sonaron en el blog del exdiputado Bereza y que fueron expresadas por el empresario Sergei Baganian, son un intento de los partidarios de Poroshenko de desmantelar la mayoría monolítica y obligar a Zelensky a ceder territorios ucranianos. A continuación, cita textualmente. La intención es clara. Esto, según la versión de los políticos del país, dice Bakanov, continuar con la desacreditación del comandante en jefe supremo, así es como suena literalmente, del comandante en jefe supremo Zelensky, de cualquiera, no del presidente, sino del comandante en jefe supremo a cualquier precio, continuar desestabilizando a la mayoría. Del Ministerio de Educación y Ciencia para obligar a Zelensky a repetir la hazaña de su predecesor Poroshenko de entregar territorio al enemigo con la participación del evasor Bereza. Aquí se entiende que se especifica el tipo de país. Se difundió en los medios de comunicación la información de que Bereza ahora vive en el extranjero. Así lo declaró Iván Bakanov. Ya no hago más estas declaraciones, pero veo en el ámbito político que todo esto lo están investigando. Los de Poroshenko bajo el mando del comandante en jefe. Por eso esos 20 millones de dólares del esquema en el SBU y demás. Esa es la versión. Bagañán también mostró ciertos materiales. Miren, esta foto hoy está circulando por toda la red de internet, por todas partes. Parece que, bueno, aquí no se ve bien, la persona lleva gafas, ¿verdad? Pero Bagañán afirma que esta es una foto del propio Bakanov, una fotografía secreta que fue tomada, bueno, no se sabe, en su despacho, en el servicio de seguridad o en algún otro lugar, no está claro, y que es en el momento de la entrega del dinero. Veo que ahí principalmente hay grivnas, y si uno se fija mucho, 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 ahí casi no notarás billetes de 1000 grivnas. No sé qué tan importante sea esto, pero a mí me parece importante. Sí, creo que alguien trajo billetes de 500, alguien más trajo algo y ahí hay alguien parecido como el creador Bacanum que está moviendo algo y el billete de 1000 apenas se asoma allá a la derecha, muy, muy lejos, un poco por debajo de los de 200. Bueno, los billetes de 200 se parecen mucho, ¿verdad? Son como rosados, lilas. Mostró estos materiales, los presentó y declaró que se había dirigido a Volodymyr Zelensky en junio de 2021. Y se quejaba de Bakanov y Zelensky le prometió que investigaría y luego despidieron a Bakanov. Ya hablamos de por qué. Y después de ese escándalo, todo eso se calmó, es decir, ya está, nada más. Nadie volvió a hablar de eso nunca más. Hasta el 17 de enero de 2026. Por cierto, ese ataque de Bakanov contra Poroshenko, que supuestamente era una represalia antes de las elecciones. Esta historia fue comentada para nosotros por el representante de Solidaridad Europea en el Parlamento, el diputado Goncharenko. Miren cómo lo hizo. Él también volvió a publicar esa foto con la persona y esos Raivnias y escribió en la foto Iván Bakanov, el mejor amigo de Volodymyr Zelensky, a quien Zelensky nombró jefe del SBU cuando ganó las elecciones. Iván Bakanov en su despacho recibe un soborno del empresario Sergei Baganian. Baganian tomó una foto del momento en que entregaba el dinero. Y además, de manera tan categórica como dice Goncharenko, como si él también hubiera estado allí. Él dice directamente, este es el despacho de Bakanov, esto es lo que aparece en la foto. Bakanov, entonces, ese dinero es de Baganian, bueno, es extraño. Además, el mejor amigo de Bakanov es su adjunto.
En el SBU, Naumov colaboró con la inteligencia rusa, entregó parcialmente el sur de Ucrania. Después de ser destituido, a Bakanov lo vieron en Courchevel. Personas que votaron por Zelensky lo vieron en el frente. Ellos liberaban el sur que de repente entregó la infancia de Zelensky. Una historia tan triste. Bueno, aquí está Goncharenko. Ahora ven, él, como si aquí hay poca actitud personal hacia toda esta historia. Simplemente una historia triste. Pero aquí Goncharenko ironiza diciendo que hay otro motivo para hablar. No se sabe en qué terminará ese motivo. Y es muy extraño que haya tal apoyo, ¿no? El apoyo a este tema es el único, en esencia. También vi una especie de publicación en el canal de Telegram de Goncharenko de Solidaridad Europea. Nadie más. Bueno, Colin Push-Zinsadze también comentó que preguntamos a la NABU y la SAP si alguien se ocuparía de este caso en absoluto, porque lo que hizo Bereza es bastante interesante. Y eso es todo. ¿Entiendes? Es un paso bastante cauteloso. Es decir, la acusación de solidaridad que sacaron alguna especie de conserva sobre Bakanov y Naumov. Entonces, en este momento, y que esa conserva tiene la obligación de estallar ahora. ¿Y exactamente qué se supone que debe hacer? Es una historia bastante incomprensible. Aquí está la versión sobre las elecciones, sí, que alguien está intentando hacerle algo a alguien antes de las elecciones, arruinarle algo. ¿De qué manera esto puede arruinar algo? Bakanov no va a presentarse a las elecciones, Naumov tampoco va a presentarse a las elecciones. Pero miren, Mariana Bezula tampoco, ella normalmente es una defensora, siempre está a favor de todo lo bueno y en contra de todo lo malo. Y ella escribe, sí, Solidaridad Europea de alguna manera ahora se topó con un personaje y organizó su entrevista. Es decir, Bezula afirma que esto también es un encargo de Solidaridad Europea. ¿Y cómo lo encontraron? ¿Qué recibió él por tales confesiones? Es una pregunta aparte. Por supuesto, la oposición tiene su propia motivación, pero de todos modos es correcto que hayan presentado la denuncia ante la NABU. Surge otra pregunta. ¿Por qué a la NABU no le interesa mucho el componente económico en el SBU? ¿Y por qué durante todo este tiempo la NABU no ha investigado tales? ¿Podría explicarnos detalladamente cómo funcionan los esquemas dentro del SBU? Para alargar la segunda lectura, pero entonces ocurrió el 24 de febrero de 2022. Se elogia Mariana Bezugla. Por cierto, uno de los principales obstáculos para la reforma fue un amigo de Bakanov y Onushas, que todavía dirige el gabinete de aplicación de la ley de la Verjovna Rada de Ucrania. Así que la complicidad de la profunda estructura estatal departamental no ha desaparecido en absoluto. Y así, Mariana Bezugla empieza a alegrarse de toda esta historia. Ha encontrado al autor intelectual como en una novela de Agatha Christie, en una historia de detectives. Finalmente ya lo ha revelado todo ante el público. Quienes son realmente los verdaderos autores intelectuales detrás de esto. Esto es lo que está sucediendo justo en este preciso momento. Y al fin todas las piezas de este rompecabezas comienzan a tomar una forma clara. Y luego dice, con mucha calma, que esta es una historia que resulta ser bastante poco interesante para él. ¿Cree usted que esto es un encargo político por parte de Solidaridad Europea? ¿Cree usted que esto es posible? El impulso del Servicio de Seguridad de Ucrania para sacar a la luz el tema de la gran traición respecto a la entrega del sur de Ucrania. Chongar, por ejemplo, en cuanto a las condiciones de las personas, es decir, nadie lo investiga, ¿podría esto convertirse en ese detonante? Esa es otra versión. ¿Cree usted, por ejemplo, que Bakanov, quien hasta donde yo sé está en Ucrania, no tiene nada especial, nadie nunca le ha imputado nada, que Bakanov vaya a revelar alguna historia de corrupción increíblemente grande en el servicio de seguridad de Ucrania? Justo ahora, el momento para esto en realidad fue bastante bueno en verano, pero no ahora. ¿Y de dónde apareció en general Serhii Bagañán? Es una historia muy interesante. ¿Y por qué precisamente ahora? ¿Y por qué Borislav lo llevó a la fiscalía y no directamente a la Oficina Nacional Anticorrupción? En realidad hay más preguntas que respuestas. Y para conectarlas entre sí,
ya he visto ciertas versiones allí y tal vez esté de alguna manera conectado con el juicio contra Timoshenko, pero echemos un vistazo aquí ahora. Vamos a tejer una historia así, no lo creo. No creo que sean cosas relacionadas en absoluto. Y me parece que exactamente aquí, un sistema de desagüe estructural que por ahora tiene como objetivo simplemente servir de salida provisional, como se suele decir, la llamada sodraganía, crear un fondo que luego puede influir en algo. Hasta el momento simplemente no hay explicaciones.